Así es, así comenzamos en esta tarde adorando a nuestro Señor a través del Facebook de Presencia de Dios en Zurdo. Bienvenidos a esta día miércoles 21 de octubre, quien te habla la pastora Ana Castet del Ministerio Presencia de Dios, como dije, en Zurdo, esto es en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina. Y acá vamos a pasar una hora poderosa, una hora donde vamos a experimentar lo que Dios tiene preparado para vos y para mí, para que a pesar de las circunstancias, a pesar de las debilidades, a pesar de los problemas y las dificultades que todavía nos toca o tenemos que resolver en nuestra vida, podamos sacarle ganancia a esa situación. Sí, porque los hijos de Dios somos más que vencedores en todas las cosas, somos ganadores porque somos hijos del Rey. Así que la palabra nos va a ministrar enormemente en el día de hoy. Bueno, y mientras que vas llegando, me parece que empecé muy arriba, vas hablando, vas compartiendo, quiero decir, con la gente de tu equipo, con tus amigos, con la gente que vos querés que escuche esta palabra, esa que, como siempre digo, andan medio bajón y una palabra los va a levantar. Bueno, mientras que eso va llegando, esa gente va llegando y vos te tomás este tiempo para compartirlo con ellos, le voy a dar la bienvenida al pastor César, que nos está poniendo la música, que nos está ahí acompañando con las redes sociales. Yo
voy a respirar un poquito y él nos va a contar algo más en esta tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahora le voy a traer un vaso de agua, pastora, porque o quiere un mate. ¿Le puedo hasta dar un mate? Si tenemos un mate ahí, podemos. El vaso de agua me queda más lejos, así que le voy a pasar un mate de auxilio en realidad, porque la veo que hay saliva, que bueno, viste, el apuro por hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Presencia de Dios miércoles, palabra de Dios para todos, así que estemos atentos porque ya la pastora me estuvo contando todo lo que Dios le fue poniendo en el corazón y las cosas que estuvo ahí, la vi muy investigadora, está buenísimo muchas traducciones de la Biblia. Mira, que acá tengo y allá tengo otra. Y ahí le saqué una de cámara porque ya eran demasiada Biblia, un poco exagerado, ¿vio? Pero bueno, estamos bendecidos y sé que Dios tiene algo maravilloso para todos los que están conectados en la tarde de hoy. Hoy es día miércoles 21 de octubre del año 2020 y ya van apareciendo ahí los comentarios. María del Carmen Guille dice: muy buenas tardes, pastora, bendiciones. Marcela Ibarra, muy buenas tardes, pastores. María Luisa Ojeda también dice: muy buenas tardes, pastora Ana, soy María de la sede de Torcuato, bendiciones para todos. Esther Villanueva dice: bendecida tarde, pastora Ana. Alejandra Alegre también está conectada, muy buenas tardes, pastora Ana. Alejandra Weber dice: buenas tardes, pastora, muchas bendiciones, pido oración por mi fuerte dolor de cabeza. Declaramos sanidad sobre la vida de Alejandra en el nombre de Jesús. Rosana Sosa dice: hola, ¿cómo estás? María del Carmen Guille, muy buenas tardes a todos los conectados y a Presencia sede de Don Torcuato presente. También. Bendiciones para todos. Karina Godoy, muy buenas tardes a todo Presencia. Mabel Lurachi, buenas tardes, pastora, bendiciones, esperando la palabra. Inés Galván de Granbur, buenas tardes, pastora, y a todos los conectados esperando la palabra que hablará a nuestro espíritu. Amén. Cristina Alegre también está. Cristina dice: hola, pastora, qué bendición es poder escuchar la palabra. Amén. La pastora Elisa desde Tigre está escuchando, viendo y nos manda un corazón. Beto Jiménez desde Polvorinas dice: buenas tardes, pastora, atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. La pastora Mari dice: hola, pastora, muy buena tarde. Sí, bendecida tarde a pesar de que está lloviendo en Buenos Aires. Lindo. Linda tarde. Susana Ríos dice: buenas tardes, pastora, y bendiciones. Juana Vargas Rodríguez, buenas tardes, pastora, y a todos los conectados, saludos a Granbur. Marta Báez Portillo está conectada y nos manda un corazoncito. Aplauden Nancy Moyano, dice: bendiciones, pastora, y a todos los conectados. Marcela Ibarra está conectada. Janina Castell, no sé si la conoces. Mi hija querida. Nuestra hija mayor, dice falta la pastora. Que ponga un dedito, Fausti. Fausti, ya va a llegar Fausti con su dedito, Janina Castell dice: hola, pastora linda. Bueno, gracias por lo de... Bueno, a mí me lo dijo. Claro, por eso, gracias, porque somos uno, entonces yo digo gracias. Ahí está la pastora Janina también. Hola Sosa, Paola, ¿cómo andás? Bendecida tarde a todos, los saludos al equipo de Ruth. Marta Báez Portillo dice: bendiciones, pastora Ana. Cami Luna dice: buenas tardes, pastora. Bendiciones para todos, dice Marta. Angie Altamirano, buenas tardes, Angie. Pastores. Tamila Colo, hola, ¿cómo están, pastores? La pastora Eli dice: hola, pastores, bendecido, acá con Leo, con martes y pepas integrales. Esperamos la palabra, dice. Marina Henry Ayunta, hola, buenas tardes, Marina. Pastores. Karina Godoy, vamos, pastora, genia. Tierras presentes, Tierra Santa presente. Todavía. Sandra Mayorga está ahí conectada, excelente tarde, dice, para los pastores. Gracias, Sandra. Emma Foco, mi vieja, ¿cómo estás, vieja querida? Te mando un beso. ¿No? Bien para arriba. Marta Portillo, bendiciones, pastor, y a todos los conectados. Lore Argañarás, hola, buenas tardes, pastores, tengan un día bendecido. Soy Lore de Munro. Marta dice: equipo estar presente. La pastora Alicia Figueroa dice: hola, pastores, buenas tardes, bendecido miércoles para todos. Y siguen los mensajes, me estoy quedando ahora yo sin aire. Sin aire, bueno, lo tenemos. A ver, ¿quién nos mandó un abrazo acá? Omar Claudio Zárate, que nos envía un abrazo. También nos envía Beto Jiménez, que dice: pastor, estoy desde Bancalario hoy. Hoy está en Bancalario, bueno. Mira vos. Eso es partido de Boulogne, Bancalario, ¿no?
sí. Partido Silvia San Isidro. Becerra, que dice: hola, soy Silvia de Garín, un abrazo. ¿Cómo está Silvia? En el Facebook del pastor Gustavo Santillán, la pastora Lili dice: estoy escuchando por este celu, saludos a todo el equipo Presencia, a los líderes, bendiciones para todos, dice la pastora Lili. Cintia Barreto, también bendecida tarde, pastores. Euge Flores, ¿cómo estás, Euge? Nuestra más jovencita, creo yo, de las conectadas, dice: hola, buenas tardes, pastores, y bendiciones para todos y todas. Muy bien. También tenemos y ya vamos a ir, leo 1 o 2 más y ya vamos a ir. Leo yo, no hay problema, ya recuperé Yo también, pero digo que por el tiempo. Hola, pastora Ana, dice Cristian Alejandro Aquino, bendiciones, somos Nancy y Cristian de Presencia Tigres, saludos, saludados. La tenemos a Cintia conectando, mucha gente. Y Paulita Pedernera, que nos dice: buenas tardes, Ministerio Nación de Héroes presente. Mañana celebramos el Día de la Familia con todo el equipo pastoral. Mirá vos, qué buena idea esa que ha estado. Vamos a participar entonces de una fiesta. Bueno, pastor, ¿qué te parece si lo que a usted le parezca, a mí me parece. Ponemos una adoración más? Esa bien poderosa que teníamos preparada, y nos vamos preparando entonces para la palabra que Dios me dio para compartir junto con todos ustedes en esta tarde. Yo sé que quedaron muchos comentarios más por contar y conversar, pero bueno, los haremos en la medida en que nos dé el tiempo al final, y si no, luego los estaremos escuchando y compartiendo, leyendo y compartiendo, respondiendo también. Así que vamos a adorar un instante más. Está muy poderoso esto. Cielo de mañana, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo: me sostiene y me hace fuerte al saber que soy tu hijo. No existe un lugar donde encontrar aquel refugio que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar, no nadar. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estás conmigo. Cuando siento desmayar mi alma, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan, no saben si tú eres vacío. Y vamos a orar entonces en el nombre de Jesús para comenzar la transmisión en esta tarde. Señor, en tu nombre, Padre, ponemos en tus manos Señor, la exposición de tu palabra, la predicación de tu palabra, Padre, pero también ponemos en tus manos nuestro espíritu, para que tu espíritu hable en lo profundo de nuestro corazón, y esta palabra, Señor, produzca en cada uno de nosotros, en mí también, Señor, el efecto para el cual vos estás soltando en esta palabra. Nos disponemos, abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para ser ministrados por ti, Padre, para poder comprender aquellas cosas en las cuales vos todavía seguís trabajando en cada uno de nosotros, tus hijos. Nos declaramos victoriosos, bendecidos, Señor, y cubiertos con la sangre de Cristo, Señor, sangre que nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y vamos entonces con la palabra en la tarde de hoy. El título que le pusimos a la palabra en el día de hoy es: mi debilidad es ganancia. Mi debilidad es ganancia. Dice en el libro de Hebreos, ya no me acuerdo en cuál versión te lo iba a leer, pero si no te lo voy a leer desde acá lo tengo abierto. Hebreos capítulo 11, viste que es el capítulo de la fe, donde se habla de la fe y donde hablamos también acerca de la galería
de los héroes de la fe, de aquellos que lograron cosas que ahora y están contados acá como ejemplo, modelos de fe. Y en los versículos 32 y en el 34 dice el apóstol, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, porque ya había nombrado unos cuantos, ¿no? Pero dice, también tendría que hablar de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas. Y pasamos al versículo 34 y dice, bueno, ellos comienza a decir las cosas que hicieron, pero termina en la última parte de este versículo, o en el medio dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Dice, necesitaría mucho tiempo para contarles acerca de todos estos profetas o de todos estos hombres, varones de fe. Pero dice, pero su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Que esta gente que ha dejado todo lo que Dios quiso que nos deje en la palabra tenían debilidades. Y esa debilidad se transformó en fortaleza y en ganancia para cada uno de nosotros. ¿Por qué ganancia? Porque a través del ejemplo de cada uno de ellos, a través de las experiencias que ellos vivieron y donde vemos cómo la mano del Señor lo fue transformando y levantando con autoridad, para nosotros es ganancia porque aprendemos de la experiencia de cada uno de ellos. Pero no nos vamos a quedar en la historia o en la experiencia de estos héroes de la fe, sino que hoy vamos a leer algo sobre Santiago y probablemente la semana que viene también traiga algo más sobre Santiago, que es un libro tan poderoso en la palabra de Dios. Y hoy estamos con el capítulo 5, en una porción desde el versículo 13 al 16, son tres o cuatro versículos de Santiago. Dice así esta palabra en el capítulo 5 de Santiago. Te lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Dice, alguno de ustedes, 5, 13 al 16. Prestale atención. Y en base a esta palabra vamos a soltar todo lo que viene por detrás y que es bastante. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, serán perdonados. Y el último versículo, el 16, dice, confiésense los pecados unos a otros, oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. En estos versículos que te acabo de leer de acá del libro de Santiago, hay tres, mejor dicho, situaciones en las cuales nos está invitando a hacer oración. Tres situaciones también que nos está mostrando en las cuales Dios interviene y nos va a hacer obtener ganancias si lo dejamos obrar a Él. Comienza diciendo, ¿está alguno pasando por dificultades? O en la otra versión que dice, ¿está alguno afligido? ¿Está afligido alguno entre ustedes? Dice, haga oración. Afligido, toma nota ahí. ¿Está alguno afligido? Luego dice, está de buen ánimo. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Dice en segundo lugar, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él, lo unjan con aceite. La oración de fe, dice, sanará al enfermo y lo levantará. Luego dice al final, por eso confiésense unos a otros sus pecados, oren los unos por los otros para que sean sanados. Aflicción, enfermos, sanados. Son las palabras que vamos a tomar en esta tarde. ¿Por qué? Porque es lo que el pastor decía, que estuve investigando un poco. Estuve investigando qué quería decir esta palabra cuando hablaba de la aflicción, de la enfermedad. Y me encontré con los significados en el griego que tenían esta palabra, ¿no? Y
afligido viene de la palabra cacapatseo, no cacopatseo, que significa atravesar adversidad o pena. Atravesar adversidad o pena. Esto significa afligido, cuando estás atravesando, cuando te sentís débil, cuando te sentís sin fuerzas para atravesar una situación, cuando sentís mucha pena. Eso es, viste, una persona afligida. Ahí Dios está dándonos algunas indicaciones de qué hacer. Dice, ¿está alguno enfermo? ¿Sabés que hay dos tipos de palabras del griego que se utilizan en estos versículos? El primero dice, ¿está alguno enfermo? La traducción es adseneo. Es complicado, el griego no es mi fuerte, ¿viste? Adseneo. ¿Sabés qué significa acá? Debilidad. Debilidad emocional. Debilidad de ánimo, afligido, que está con cierta pena, con una debilidad de ánimo, debilidad emocional, debilidad mental, no que no está en sus sanos cabales, sino, viste, cuando te sentís que la cabeza no te da, que no sabes para dónde agarrar, que hay aflicción en tu corazón. Y luego dice, ¿está alguno enfermo? Y habla acá de quien, la traducción es acá camo, y significa que se ha cansado o se ha debilitado. Y esto, ¿por qué es tan importante relacionado con la enfermedad? Porque cuando no estamos bien de la cabeza, bien emocionalmente, nos debilitamos, nos cansamos y hasta se retrasa la recuperación física. Entonces hoy vamos a ver que estas debilidades que pueden ser en nuestras emociones, en nuestros pensamientos o en nuestro cuerpo, Dios las va a transformar en ganancia para todos aquellos que en Él creemos. Y fíjate que ahí en el mismo versículo 16, la palabra nos va dando indicación de qué hacer en esos momentos. Dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros, oren los unos por los otros. ¿Qué es lo primero que encontramos entonces acá? Bueno, vos sabés que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, lo hacemos delante del Señor, confesamos nuestros pecados delante del Señor. Algunos te dicen que vayas y le cuentes a un sacerdote o que le cuentes al psicólogo las cosas que te pasan, pero Dios acá dice, no, los pecados contámelos a mí, a través de Jesucristo yo los perdono, los echo al fondo del mar, me los olvidé, no existen más. Pero dice también, están algunos mal, angustiados, oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. A Dios le confesamos entonces nuestras caídas, nuestros pecados, las cosas que nos han hecho mal, y eso también por ahí lo podemos contar con los otros, pero vamos a orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y en esa sanidad que Dios nos da, no solamente la física, sino la de acá y la espiritual, en esa sanidad que Dios nos da, Dios va transformando eso que nos era débil en una fortaleza en el nombre de Jesús. Ahora, a lo largo de esta palabra te voy a mostrar, Dios nos muestra cuál Él usa para transformar esa debilidad en ganancia. Y acá te voy a nombrar, te voy a dar 3 puntos, aunque cada uno de ellos los vamos a estar desarrollando. Lo primero que necesitamos para que Dios sane nuestra debilidad es reconocer que tenés debilidad. Si no, Dios no te la puede sanar, ¿viste? Necesitamos reconocer nuestras debilidades. Ese es el punto número 1. Si tengo que reconocer mis debilidades. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. No se crean, ¿saben? Leí una versión que decía que no se le suban los humos a la cabeza. Yo digo, no, me estoy equivocando, voy a leer de vuelta. No, dice acá en la nueva traducción viviente, que no se le suban los humos a la cabeza. O sea, nadie tenga, no te agrandes, está diciendo. No se crean mejores de los que son. Eso dice el apóstol Pablo a los romanos. Por eso es importante reconocer reconocer que somos débiles, porque somos seres humanos, y reconocer que todos tenemos alguna debilidad, todos, vos, yo, el pastor César, los que están ahí en tu casa,
todos, por más que nos tengamos que mostrar fuertes para sostenernos en alguna situación, quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Ahora, hay esa debilidad para que pueda ser sanada y se transforme en ganancia, yo la tengo que reconocer, le tengo que poner nombre. Por ejemplo, hay personas para las cuales su debilidad es en los anuncios cuando el médico le dice que tiene que hacerse un análisis y la debilidad termina siendo el miedo a la enfermedad, o la debilidad es el miedo a hablar en público. No sé cuál es tu debilidad, pero si vos la querés vencer, la tenés que reconocer y ponerle nombre. Decir, esta es mi debilidad. Mi debilidad es la lengua, que se me va la boca, y me engancho con la vecina o con mi amiga, y ahora hacemos videollamada y se me va y empiezo a pensar y a decir lo que pienso. O mi debilidad es que soy muy quejosa, o muy quejoso, o muy criticón. O mi debilidad son las mujeres, o mi debilidad la droga, o mi debilidad los hombres. No sé cuál es tu debilidad, cuál es la debilidad que te tiene ahí, que te genera una situación de culpa, de intranquilidad, pero es necesario que la reconozcas para que luego puedas trabajar en algo. No es lo mismo decir todos somos débiles, porque todos somos débiles, y decir, total, ahí en medio de esa generalización yo me estoy incluyendo, a reconocer, como dice el apóstol Pablo, sean sinceros en su concepto de sí mismo, no se crean mejores de los que son. Es decir, reconocer, yo soy una exagerada bárbara, veo una cosita así, me hago un mundo tremendo, o soy muy malhumorado, soy quejoso, o lo que sea, reconocerlo, ¿sí? Hay un momento en el libro de Hechos cuando el apóstol Pablo y creo que Bernabé estaban en... se me fue el nombre de la ciudad, después se fueron a Derbe, no me acuerdo bien cuál fue la primera ciudad donde estaban ellos. Hechos 14 es esto que te estoy comentando, y resulta que el apóstol ora por un enfermo y se sana. Y los que estaban ahí, que eran adoradores de un montón de dioses, creyeron que era el dios Zeus, creo que era hecho hombre, una cosa así era. Creyeron que era ese dios hecho hombre y trajeron los toros y trajeron no sé qué cosas para ofrecer de sacrificio. Cuando Pablo se dio cuenta, le dice en Hechos capítulo 14, versículo 15, nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Nosotros somos hombres tal como ustedes, no nos tienen que adorar. Esto lo estamos haciendo porque Dios está en nosotros. Pero ellos, no, algunos entendieron y otros más o menos. Ahora, ellos, Pablo y Bernabé, tenían claro quiénes eran ellos. Somos hombres, el que lo hizo fue Dios. Y sabés que eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener claro, identificar cuál es nuestra debilidad. Y por otro lado saber que Dios es Dios y que yo soy yo, que vos sos vos y que Dios es Dios. Porque cuando vos reconoces y yo reconozco que Dios es Dios, entonces Dios puede obrar, y reconozco mis debilidades, es cuando Dios puede obrar en mis debilidades. Por eso es que decía al principio en Hebreos, su debilidad se convirtió en fortaleza. Y esto nosotros lo tenemos que tener bien claro, identificar cuál es nuestra debilidad, ponerle nombre y reconocer que Dios es Dios y nos va a transformar. En segundo lugar, entonces, reconozco mi debilidad, la identifico. En segundo lugar, tengo que aprender a ver cómo Dios quiere usar mis debilidades, tus debilidades. Sí, porque sabes que Dios quiere usar nuestras debilidades y de hecho las usa cuando lo permitimos, cuando lo dejamos. ¿De qué manera? Mira, en primer lugar, mira, a ver, esto, viste, a ver cómo decirlo. Nuestras debilidades deben evitar la jactancia, deben evitar la arrogancia. O sea, nosotros necesitamos mostrar humildad al reconocer que no somos perfectos. Eso es correrte de la arrogancia, correrte de la jactancia, reconocer que no lo sabemos todo.
en reconocer que no todo te sale bien o que no todo está bien en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos eso, nos estamos corriendo de la jactancia, de la arrogancia, el que cree que todo le sale bien. Hay gente que parece que nunca le pasa nada y muestra una cara que no es real. Y bueno, pero Dios quiere usar tu debilidad, pero hay que reconocerla. Dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, él habla de que para que él no sea grande, para que no se volviera orgulloso, porque Dios le estaba dando unas revelaciones bien poderosas, dice que él tenía un aguijón en la carne que le había pedido al Señor que se lo quitara 3 veces, mas Dios no lo hizo. Y él decía, es un mensajero de Satanás que me atormenta. ¿Para qué? Para que yo no me vuelva presumido sobre las cosas que Dios me está revelando. Esto está en Romanos capítulo 12, del versículo 7 a la primera parte del 9. Tenelo presente ahí, 2 de Corintios 12. Pablo había hecho cosas gloriosas y poderosas, pero, ¿sabes? Él reconocía que eso había sido por el poder y la gracia de Dios. Por eso siempre que te decimos contá tu testimonio, el testimonio de lo que Dios hizo. Si al final del día no tenemos nada que reconocer de lo que Dios hizo, es porque estamos en esto, en la jactancia y en la arrogancia. Porque si en este día no nos enfermamos, es porque la gracia y el poder de Dios nos libró de toda enfermedad a través de Jesús. Entonces, eso es lo que necesitamos, el saber que la debilidad te hace humano, pero que Dios en esa debilidad, cuando vos la reconoces, cuando vos le reconoces al Señor, estás reconociendo tu debilidad. No te haces el arrogante, no sos arrogante y Dios puede obrar y Dios puede usar esa debilidad. Así que la primera manera en que Dios usa nuestra debilidad o la usa para que no nos transformemos en personas orgullosas o arrogantes. En segundo lugar, nuestras debilidades nos sirven para valorar a otros. También Pablo dice, cuando habla acerca del cuerpo de Cristo en 1 de Corintios, él habla de que algunos miembros del cuerpo parecen menos decorosos, pero se los trata con más decoro. Me parece que son menos importantes, pero que en realidad son tan importantes. Y yo puedo hablar no sé, hay cosas que de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? O una cosa en la vida misma, ¿no? Es que algo sea muy famoso y otra cosa es que sea importante, porque no es lo mismo ser famoso que ser importante. Vos podés ser muy famoso y tener 1 millón de amigos en Instagram y ser un re-influencer, pero no dejar nada que genere importancia. Simplemente tener un montón de seguidores y nada más, y no dejar ninguna huella de bendición en el mundo. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces con el aspecto externo y el aspecto interno. Por ejemplo, si yo al principio de año me corté el pelo, pero yo me podría llegar a cortar el pelo bien cortito, pelarme, dejármelo largo y no cambia nada. Eso es lo que se ve. No le genera ninguna importancia a mi vida, a mi cuerpo. Me puede generar algo a las emociones, pero algo. Cuando el pelo crece ya está. Ahora, hay parte de mi ser, de mi cuerpo, que yo no las veo. Yo no veo mis pulmones, no veo mi corazón, no veo mi riñón, no veo, eso no lo veo. Pero si no los tuviera, no estaría acá. Son importantes. El pelo se ve, es lo externo, es lo que está a la vista. Pero no siempre lo que se ve es lo importante. Lo que no se ve también es importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando yo reconozco que tengo ciertas debilidades que a lo mejor no se ven, estoy reconociendo que necesito ayuda de otro. A lo mejor el otro no se enteró de mi debilidad, pero cuando yo se las cuento porque sé que tiene algo para darme, para ayudarme en medio de esta debilidad. Dios a veces permite que tengamos problemas y Él nos ayuda a atravesarlos, pero pone a gente en nuestro camino que nos está ayudando. Y cuando nosotros somos bendecidos y transformados, eso que nos sucedió en algún momento se transforma en ayuda para otros.
Eso que antes para vos fue una debilidad o quizás el pecado de donde Dios te rescató, es la estrategia y la herramienta que Dios utiliza para bendecir a otros. Eso que no era importante, puesto en las manos del Señor, se transforma en el testimonio y la ayuda para otras personas. Por ejemplo, si vos pasaste problemas de pareja, vas a poder ser de bendición a parejas que hoy están atravesando esos problemas, es decir, Dios me sacó de esta debilidad y la transformé en ganancia. ¿Por qué? Porque antes fue mi debilidad, antes fue mi problema, pero ahora es mi testimonio a través del cual gano a personas para Cristo, o a través del cual puedo ver matrimonios restaurados a través de mi testimonio. Si vos pasaste por el tema de drogas, tenés toda la autoridad para acercarte con tu ganancia de testimonio, de victoria, a adictos y decirle, yo estaba en ese lugar y ahora Dios me ha sacado. ¿Quién mejor que una persona que ha sido sanada de las consecuencias de un abuso para poder ayudar y motivar, acompañar a una persona que está atravesando una situación así de terrible y de dura? Ojalá ninguno hubiésemos pasado por ningún tipo de problema. Ojalá no tengamos dolor, no hubiésemos tenido jamás dolores en el alma o dolores en el cuerpo, experiencias de esas pasadas. Pero justamente son pasadas, y son pasadas porque las reconociste delante del Señor, y esa debilidad se transformó en ganancia. Esa debilidad que vos antes tenías en el pasado, hoy es el testimonio, hoy es la ganancia que te conecta con personas que están pasando por situaciones parecidas. Por eso te dije, tu debilidad va a ser una ganancia cuando podés reconocer delante de los demás que las cosas que vos estás viviendo ahora pueden ayudar a otro. Ahora pueden ser de bendición para otros. En tercer lugar, nuestras debilidades nos hacen cada día más dependientes del Señor. Cada día más dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque podemos reconocer delante del Señor que solos no podemos, sino que necesito su poder. Cuando dice el apóstol Pablo, Dios le dice a Pablo, dice, yo estoy contigo, es lo único que necesitas. Dice, mi poder se muestra en tu debilidad. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, ¿no? Y Pablo luego responde y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuanto menos tengo, más dependo del Señor. Las debilidades, cuando las reconocemos y le decimos, Señor, no puedo con esto, ayúdame. Señor, no puedo atravesar este dolor, necesito de ti. Señor, tengo que ir a dar el equipo y me siento mal. Y Dios te dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué? Para que no pasemos por el punto 1 que te dije, la arrogancia. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que Dios lo hace en medio nuestro, nos podemos llevar bien con los otros y podemos ayudar a la gente a alcanzar su bendición en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque reconocemos la debilidad y permitimos que Dios la utilice como bendición en la vida de otras personas en el nombre de Jesús. Hagamos un resumen entonces de lo que te vengo contando. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, ahí en primer lugar es lo que necesito, reconocer mi debilidad. En segundo lugar, tengo que aprender a cómo Dios, de qué manera Dios quiere utilizar la debilidad en ganancia. ¿Y cómo lo hace? Evitando cada vez que vos evitas jactarte de tu vida y sin embargo te mantenés humilde delante del Señor. Cada vez que vos valorás a los que están al lado tuyo, eso hace que tus debilidades se transformen en ganancia. Cada vez que te haces más dependiente de Dios, estás venciendo las debilidades y las transformas en ganancia. Y en cuarto lugar, tus debilidades se transforman o te conectan con un ministerio.
Por eso te dije recién, cada vez que vos ayudás a alguien, estás alcanzando el ministerio que Dios tenía preparado para tu vida. Cada vez que vos estás bendiciendo a otra persona, aplicando tu testimonio, ahí estás siendo de bendición para tu vida. Te debes acordar, y si no te llevo a recordar esta palabra. En Lucas, capítulo 22, en los momentos previos a que, o día anterior a que Jesús vaya a la cruz, les está diciendo a los discípulos lo que él iba a estar atravesando. Y le habla a Pedro y le dice, Pedro, cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Porque ahora es necesario que yo pase por... Y Pedro dice, no, Señor, yo voy a ir en tu lugar, que no vayas vos. Jesús le había dicho, Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Y Pedro, como reaccionaba siempre, ¿viste? Le dice, no, Señor, yo voy a ir en tu lugar. Y ahí es donde Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Fíjate vos qué panorama completo que tenía el Señor. Que antes que suceda todo esto, le está diciendo a Pedro, cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué significa esto? Que Dios puede utilizar para nuestro ministerio nuestras debilidades pasadas, para que seamos de bendición para otros y para que mostremos la gloria de Dios a través de nuestra vida, para que sigamos adelante. Dios usa nuestros errores pasados para ayudar a otros y llevarlos a la bendición en el nombre de Jesús. Entonces, identificar nuestras debilidades, aprender a ver cómo Dios las quiere usar y en tercer lugar, acá viene bien grosso y poderoso para poder ser sanos, admitir abiertamente las debilidades para que puedan ser cambiadas. Sí, pero pastora, lo dijiste en el punto 1 de identificar. No. Una cosa es que vos las identifiques. Y yo puedo decir, yo soy quejosa, yo soy miedosa, o vos digas, yo soy calentón, yo soy enojón, yo soy un vago. Una cosa es que yo diga, yo soy. Hay mucha gente que viste que dice, ay no, yo soy un piola bárbaro, pero la verdad que no me gusta, pero bueno. Una cosa es que lo reconozca y otra cosa es que lo admitas para ser transformado. Hay que admitirlo, ahora te voy a decir qué hay que hacer, ¿no? Para que nuestras debilidades sean transformadas es necesario admitirlas abiertamente y se van a transformar en ganancia en el nombre de Jesús. Te pregunto, ¿tenés cosas en tu vida que te gustaría cambiar? ¿Hay áreas de tu vida que nunca cambiaron? Yo te dije, identificalas. Pero ahora, punto 3, es necesario reconocerlas y hablarlas. Porque mientras que las mantengas en secreto, nadie puede ayudarte. Ni siquiera Dios se lo estás permitiendo. Y Dios, como te leíamos al principio, dice que confesemos nuestros pecados, oremos los unos por los otros para ser sanados. O sea que no es solamente con Dios. A Dios le confesás el pecado, pero hay otras personas a las que les tenés que pedir ayuda, que te la quieren dar. Claro que no vas a poner en las redes sociales, Facebook, necesito ayuda, la estoy pasando mal. Bueno, hay gente que lo hace porque no tiene Pero, o sea, si esa no es la única manera, y a veces no es la manera. Hay cosas que vos podés decir, por ahí podés decir, no, es que me da vergüenza, ¿qué voy a decir esto? No, ¿qué van a pensar de mí? Yo soy líder y no, ¿cómo voy a ir a confesar esto? O soy un pastor, una pastora, ¿cómo voy a confesar esta situación? O a esta altura de mi vida, con la edad que esto que me está pasando. El punto es que mientras que te lo guardes, mientras que te lo tengas en secreto, no puedes transformarlo. Porque si lo hubieras podido transformar, vos te pregunté si hay cosas que quisieras cambiar. Si lo hubieras podido cambiar, lo habrías cambiado. Como hay muchas cosas que cambiaste, pero hay otras que ahí te tienen como el aguijón en la carne que decía el apóstol Pablo. Y quizás no es que tengas que tenerlo, sino que estás necesitando
a alguien que te ayude, a alguien a quien le puedas contar tu debilidad, alguien que no te va a juzgar, alguien que te va a acompañar, que te va a asistir, alguien que te ame de verdad, a quien le puedas contar esto me pasa. Quizás sean cosas que puedas contar en el equipo, o quizás se lo tengas que contar solamente a tu pastor o a tu líder nada más, o a alguna persona que te sea de confianza, pero que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque esto te hace vulnerable. O sea, cuando yo reconozco mi debilidad y reconozco que esto me está pudiendo, eso es ser una persona vulnerable, es una persona honesta, una persona veraz, abierta a la transformación, a que Dios lo haga. Y cuando nosotros lo podemos decir, mientras nosotros nos hacemos vulnerables ante esto, sensibles a nuestras propias debilidades, lo que vamos a estar logrando es que Dios nos sane más rápido y más fácil y transforme esa debilidad en una fortaleza en el nombre de Jesús. Uy, me voy a poner. ¿Y qué hago con este reconocer o esta vulnerabilidad de la que te comencé a hablar ahora al reconocer? Dice Santiago capítulo 4 versículo 6 que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes, da gracia a los humildes. ¿Qué nos hace la vulnerabilidad? En primer lugar, fortalece nuestro espíritu. Cuando vos podés reconocer, quiero decir, la gracia de Dios te fortalece, la gracia de Dios te da la fuerza y el poder para vencer esos hábitos que te son nocivos, que te dejan atrapado, que te dejan sin poder alcanzar los sueños del corazón de Dios. Ahí es donde soy débil, yo reconozco, soy vulnerable a esta situación, soy débil, te lo cuento, te lo confieso, y Dios dice, mi gracia se perfecciona. Mi poder te va a transformar en el nombre de Jesús. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios? Siendo humilde y reconociendo que Él todo lo puede y que nosotros lo podemos por la gracia y el poder de Dios. Entonces, el ser vulnerable, el ser humilde, el ser honesto, hace que nuestro espíritu, honesto con las debilidades que tenemos, hace que nuestro espíritu se fortalezca. En segundo lugar, al reconocer mis debilidades, volverme como vulnerable ante mis debilidades, va a producir sanidad en mis emociones. Confiésense los pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Sanados en este caso, yo te dije al principio, habla de nuestras debilidades, de aquellas cosas que nos tienen como que te tienen confundido, que te tienen pasando por malos momentos. Y el Señor dice ahí, confiésense los pecados unos a otros. Por eso te dije que es necesario contárselo a alguien que te vaya a ayudar, contárselo a alguien que tenga una palabra que te bendiga. Siempre decimos que hablando nos sanamos. Se sanan nuestras emociones. Cuando aprendemos a confesar lo que tenemos, lo que descubrimos que tenemos, trae sanidad el poder confesarlo. Por eso lo segundo, entonces, lo primero te dije que se fortalece nuestro espíritu cuando reconocemos nuestra debilidad. Lo segundo es que se sanan nuestras emociones. Lo tercero es que el decir, che, a mí me está pasando esto, ser vulnerable, no guardártelo, no ser arrogante, sino reconocerlo, te transforma en una persona atractiva. Atractiva que atrae, como el poder de la atracción que dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque miren lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 2 de la carta de Santiago. Dice, todos fallamos mucho. Todos fallamos mucho. Santiago 3:2. Dice, todos fallamos mucho. ¿Qué es lo que está haciendo acá Santiago? ¿Qué es lo que está diciendo? Que él es un ser humano como todos y que también se equivoca. Cuando dice, no, porque soy la pastora y yo no me equivoco. ¿Qué no me voy a equivocar? Todos fallamos. Si yo acá me pusiera y te diría, bueno, porque yo escribí tantos libros, porque tengo tal título, porque hice tal cosa, tal otra, la gente es probable que me diga, ¿y? ¿Cuál es el tema?
Sin embargo, cuando nosotros podemos reconocer que todos fallamos realmente, hay gente que se va a identificar con vos y te puede decir, ajá, mira vos, si ella se la pasó así y hoy Dios la sacó de esa situación, también lo puede hacer conmigo. Es de sabios reconocer que todos nos podemos equivocar en algún momento, que todos fallamos en algún momento. ¿Qué hacemos en esos momentos? Nos transformamos en personas que incluyen a los demás, donde nuestras propias debilidades van a fortalecer nuestras relaciones en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros somos sencillos, cuando nosotros reconocemos las cosas en las cuales Dios o de donde Dios nos ha sacado, las debilidades, y aún cuando Dios nos ha sacado, nos sigue sacando todos los días de nuestra vida de algo diferente, ¿sabes qué? Dios te está preparando para ejercer un liderazgo poderoso. Reconocer nuestras debilidades y admitirlas y no tener problemas en hablarlas con alguien es un requisito indispensable para el liderazgo, porque por más que vos seas líder, también metes la pata, también tenés áreas débiles que necesitan ser transformadas, necesitamos reconocerlo, y eso nos hace aptos para el liderazgo. Fíjate que dice Santiago, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. O sea que esto lo que nos está diciendo, que cuanto más sabios somos, más humildes nos mostramos. Que cuanto más sabios y entendidos de lo que Dios quiere, más serenos y más sencillos seremos delante de Dios y de la gente también. Porque delante de Dios podemos mostrar una manera y ser con la gente de otra. No, y Dios lo ve todo. ¿Qué nos vamos a estar escondiendo de Él? Es de tontos ser creídos, ser orgullosos, ser egoístas. Es de tonto, es de ignorancia, de desconocer lo que Dios tiene preparado delante de nosotros. Dice Santiago también, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué significa eso? Exaltará, ¿qué te va a poner a la vista? ¿Y a quién pone Dios a la vista? ¿A quién exalta el Señor? A los que son líderes, a los que son líderes. Bueno, te podría contar con respecto a un ejemplo de vulnerabilidad. Te voy a contar alguna cosita nada más y mañana por ahí en la transmisión junto con el pastor César te cuente algunas otras acerca de lo que Pablo hizo. Como líder que fue, como el líder poderoso que fue Pablo, él reconoció su debilidad. Tengo un aguijón en la carne. Pero Pablo no solamente eso dijo tantas otras cosas poderosas, reconociendo su vulnerabilidad, reconociendo que él era un hombre, un ser humano como cualquier otro de los que estaban a su alrededor. Dice en 2 de Corintios, Pablo les dice, parece que le habla con el corazón a los corintios y les dice, 2 de Corintios 6:11, dice, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. ¿Te das cuenta? No se guardaron nada, les hemos hablado con toda franqueza. Es un verdadero líder, un líder poderoso que pudo reconocer sus debilidades y sus debilidades se transformaron en ganancia. Sus debilidades se transformaron en ganancia. Entonces te dije que para que nuestra debilidad se transforme en ganancia, que Dios transforme eso que a lo mejor has estado manteniendo en secreto en ganancia, hay un proceso, hay un paso a paso. El primer paso es identificar cuáles son esas debilidades que te vienen condicionando la vida poderosa que Dios preparó para tu vida. Primero, identificar esas debilidades. En segundo lugar, te dije que necesitas aprender a ver cómo Dios quiere usar tus debilidades, evitando el orgullo y la arrogancia, que las debilidades te deben llevar a valorar a los otros, las debilidades nos hacen cada día más dependientes de Dios y las debilidades nos conectan con un ministerio. Mirá qué ganancia más poderosa que le sacamos a la debilidad. Y en tercer lugar, dentro de este proceso,
te dije, reconocer, aprender a ver cómo Dios quiere usarla y en tercer lugar, admitir abiertamente que cuáles son esas debilidades para que Dios las pueda cambiar. Y cuando las reconocemos, Dios fortalece nuestro espíritu, sana nuestras emociones, nos transforma en personas atractivas y nos levanta, nos exalta y nos lleva a un liderazgo. Que en esta tarde puedas estar mirando tu vida y puedas reconocer e identificar las debilidades más importantes de tu vida. Que las puedas identificar, porque si no las identificas, no estás trabajando en ellas. Que puedas ver cómo Dios quiere usar estas debilidades en tu vida y a través de tu vida. Y en tercer lugar, te puedas comprometer, porque no hace falta, no es suficiente con identificar, con permitir o aprender a ver cómo Dios quiere que las use y admitirlo, sino que después te puedas comprometer a estar abierto y ser auténtico en la vida para que Dios pueda sanar tus temores, tus debilidades, tus fallas, tus pecados, tus frustraciones, esos sentimientos que son tu debilidad. Y eso te lleva y te conecta con esa madurez y el poder de Dios que tiene preparado para nosotros sus hijos. Te conecta con la sanidad emocional, te hace atractivo en tus relaciones y vas a ser un líder poderoso. Vamos a orar. Y vamos a orar tomando lo que dice la palabra en Isaías capítulo 35, dice, fortalezcan a los que tienen cansadas sus manos, animen a los que tienen las rodillas débiles, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para salvarlos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a todos aquellos a los cuales esta palabra conmueve su espíritu, porque Dios viene para darnos oportunidad y transformarnos, para sacarnos de la debilidad a través de su gracia y el poder de su fuerza, y utilizar nuestras áreas débiles y vulnerables en bendición, primero para nuestra vida, para que tengamos una vida sana, una vida poderosa, una vida feliz y de disfrutar del poder de Dios a través de nuestra vida. En segundo lugar, Señor, para que cada uno de los que están recibiendo esta palabra puedan ver cómo Dios sigue obrando en nuestra vida. Y en tercer lugar, que podamos ser de bendición para todos aquellos que vos pones en nuestro camino, a los cuales vamos a liderar en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada varón y cada mujer y declaro que cuando reconozcan, admitan, Señor, sus debilidades, van a comprometerse delante de ti para que sean transformadas en la ganancia más poderosa. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cielo del Miami, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan, yo estaba siempre vacío. Todo el mundo se levanta contra mí, es cuando digo. Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. No existe un lugar donde encontrar aquel refugio que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas seguirán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estás conmigo. Qué poderoso es, por lo menos yo, mientras preparaba esta palabra, tuve
tuve que admitir delante del Señor debilidades que no había identificado antes, ¿no? Y poder recibir su gracia y su poder para transformar. Y también me comprometí a conversar con algunas personas acerca de esas debilidades que descubrí en mí, porque no tiene gracia humana, no tiene sentido que las reconozca y diga, uy, pero esto es lo que me pasa. No. Esto es para que las veas y después actives, acto seguido, actives la salida, lo que Dios te propone a través de la palabra para que vivas una vida sana y bendecida en el nombre de Jesús. Bueno, pastor, contame algo de lo que pasó. Yo ya sé que ya nos tenemos que ir, pero un minutito nada más para que me cuentes algo de lo que pasó mientras yo estaba compartiendo la palabra. Bueno, hay un montón de comentarios, 160 comentarios hay, y muchos de ellos fueron durante la administración de la palabra. Poderosa palabra, gracias pastora, dice María del Carmen, Marcela dice amén, Silvia Becerra dice bendiciones y muchas gracias por la palabra. Marcela Ramos también dice amén. Elba dice amén. Poderoso mensaje dice Manuela Domínguez. Estefanía Nasser dice amén. Marcela Silva dice amén. Palabra poderosa dice Marta. A ver, y así son todos. La pastora Luis dice amén a la palabra. Amén, gracias Señor, dice Angie Altamirano. Rosana Sosa dice glorioso eres Señor. Bueno, dice las sanidades todos los días de nuestras vidas, porque todos los días tenemos algo para sanar en el nombre de Jesús, dice Caridad. Y bueno, así se van sumando, hay muchísimos comentarios que se han ido, han ido llegando a medida que fuiste predicando la palabra de Dios en el día de hoy. Amigos, queridas amigas, espero que esta palabra dada por mi pastora las bendiga tanto como lo hizo conmigo, dice Paula Pedernera. Mira vos, lo está compartiendo. Lo está compartiendo, ¿no? Sí, lo está compartiendo con un montón de amigas, así que eso está muy bueno, poder compartir la palabra de Dios con aquellos que lo necesitan. Así es. Bueno, gente, que esta palabra produzca en cada uno de nosotros el resultado que Dios diseñó antes de que la soltemos, ¿sí? Que lo hace en mi vida, en la vida del pastor y en cada uno de los que la tomamos la palabra de Dios y la palabra nos da una nueva vida, una nueva esperanza en el nombre de Jesús. Si hoy estás conectado por primera vez a esta transmisión, en el nombre de Jesús declaro que tu vida será transformada a través del poder del Señor y te invitamos a que puedas dejarnos un mensaje y decir, bueno, acá estoy por primera vez y quiero algo más de Dios. Que mi vida sea una vida fortalecida. Gente, nos tenemos que despedir entonces de esta transmisión declarando que el poder de Dios está sobre cada uno de nosotros, su gracia en abundancia. Y nos vamos, pastor, ¿nos vamos? Nos vamos bendecidos y en victoria. En el nombre de Jesús, hasta el próximo miércoles, donde seguiremos transmitiendo palabra poderosa de parte de Dios. Pero también te esperamos entonces mañana a las 11 de la mañana con música, palabra y reflexión junto con el pastor César, como todos los días. Y ahora a las 7, hace 3 minutos comenzó, supongo, ya estará comenzando Presencia de Dios Pilar y a las 20:30 Presencia de Dios Escobar ministrando la palabra. Que Dios te bendiga y nos vamos. ¡Chao!